La derrota, dice Julio, es más dolorosa al ver la conducta de los cretinos útiles, que por haber tantos se perdió el balotaje. Y sí, muchos partidos chicos y se dividieron, no se integraron en un gran movimiento tampoco, hay muchos errores electorales, no se animaron a presentarse como coalición, ya lo dije, con lema único, como lo hace el Frente Amplio, y prácticamente ahí era el Parlamento, en la primera vuelta el Parlamento era de la coalición. Se le hubieran puesto coalición republicana directamente, un lindísimo nombre, muy significativo, tiene una proyección de significado muy importante, tiene una proyección histórica incluso, hablar de una coalición republicana o hablar de unidad republicana, y sosteniendo la identidad de cada uno de los partidos históricos que precisamente son eso ya, son históricos. Y hoy vivimos un fenómeno político coalicional en América Latina. Todos los países de América Latina están obligados a construir coaliciones. Y se sabe que están las coaliciones de izquierda marxistas llevando a cabo este plan que comenzó con aquella CEPAL que predominó en la década del 50, que luego decae. En los 80 a nivel mundial predomina otra vez la idea del Estado pequeño y eficiente, la idea de la apertura de los mercados, la idea del Estado al servicio del fortalecimiento del aparato productivo, de la actividad económica privada, es decir, las ideas del liberalismo. Eso va a imponerse después también en Chile, que va a caer por corrupción y va a sobrevenir la dictadura marxista, comunista de Salvador Allende, que va a inspirar a los modelos que van a venir después y después, a su vez, para la redundancia, de la caída de la Unión Soviética con el Foro de San Pablo, inspirado todo ello en el modelo cubano y hoy por hoy en el modelo de Venezuela, que es en el que se inspira el Frente Amplio con una profundísima amistad política de los integrantes del Frente Amplio con Venezuela, con Cuba y con todo el proceso del Foro de San Pablo, porque integran el Foro de San Pablo, que es precisamente la reedición de ese modelo estatista, colectivista, de ya no el Estado al servicio de la actividad económica de los particulares, sino que los particulares al servicio del Estado, que invierten el orden de los factores y hacen otra ecuación de poder. La derrota es más dolorosa, sin duda. ¿Qué tienen que felicitar Bordaberry, Manini y Ríos a Orsi? ¿No se enteran de qué se viene? ¿No se enteran que se vienen a talar más libertades? ¿Son sonsos o cobardes? No solo eso, los presos vivirán penurias agregadas, los presos comunes, los presos políticos de Domingo Arena, que no sabemos hasta dónde nos dejarán después hablar cuando sean gobierno respecto a este tema. Los presos vivirán penurias agregadas y los fiscales se desmandarán aún más con este régimen fiscal de concentración de poder en la Fiscalía General de la Nación, pero ellos vienen con la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, va a ser altamente concentrador del poder de la justicia penal, y el ministro va a ser nada más y nada menos que Jorge Díaz. Se vienen personajes indeseables, La Llera, Faropa, Gustavo Leal, Juan Castillo. Se viene un país complicado. No solo eso, sino que también seguirán encarcelando a destajo y espero no copien a Chile y Argentina y los manden a cárceles comunes a los presos políticos. Los consejos de profesores, los que plantean en las bases programáticas el poder vinculante de los consejos de profesores, es decir, de los gremios de los docentes a nivel de secundaria y primaria, bueno, tendrán patente de corso en la enseñanza. Se meterán a fondo también con la enseñanza militar. Multiplicarán los idiotas adoctrinados, que ya son un montón. Por algo ayer era una locura, un fervor, casi un fervor furioso, una especie de catarsis popular, catarsis social, porque volvió el Frente Amplio al poder. Era una explosión de una alegría enferma, violenta, con las hordas y hordas de miles y miles, cientos de miles de personas en las calles festejando el advenimiento del Frente Amplio al poder, es decir,
el Frente Amplio volviendo al poder del país. Y agrego que a nosotros los periodistas, le digo yo, también empezarán a perseguirnos y censurarnos por decir cosas distintas al régimen, por no estar de acuerdo con este modelo, que te repito, viene de aquella época, que se impuso en los 50 y eso le provocó una decadencia brutal a Venezuela que sostuvo ahí a duras penas las décadas del 60, del 70, mucha corrupción y luego con un modelo económico de un ajuste a corto plazo que el pueblo no puede ver. Y llegan tarde y ahí comenzó la prédica carismática, mesiánica, revolucionaria, contra la corrupción precisamente, contra el desajuste total de la economía, contra el empobrecimiento de la gente de Hugo Chávez Frías. Es el caldo de cultivo típico, como pasó en la Alemania nazi, la decadencia económica, la corrupción, esa corrupción intestina permanente que va generando graves problemas y que provenía de esa economía estatizada, fuertemente estatizada, que va creando un rango de, de oligarquías del poder, que Milei le llama castas políticas. Se van enquistando en ese poder que los privilegia y cuando se dio el advenimiento en la década del 90 en América Latina, de aquel liberalismo planteado en el primer mundo, en la década del 80, fines, en la segunda mitad, que va a repercutir en algunos países de América Latina, bueno, sobreviene fuertemente el proyecto bolivariano revolucionario de la mano del Foro de San Pablo, eso que acompaña hoy con toda la fuerza el Frente Amplio. Nos evitarán que sigamos defendiendo los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, le digo, y con ellos a presos militares en Domingo Arena, porque buscarán negociar en el legislativo imponer el delito de negacionismo de terrorismo de Estado, etcétera. En materia económica, nuevamente el deterioro de la que se iba sacando adelante paulatinamente al aparato productivo uruguayo, sobrevendrá otra vez el deterioro, porque son expertos en robar. También tocarán al fondo de inversión, se irán muchos fondos de inversión, empresas que cerrarán, se irán del país. Pero por encima de todo esto, lo más desalentador es que nuestra sociedad ya está muy hacia la izquierda, respondo yo, y no va a defender estos principios, no les va a importar. Es gente con pocos recursos intelectuales. Si ves las imágenes, hay un gran sector de la población juvenil que está dedicada al delito, al robo, a la droga, que no han terminado las primeras etapas de secundaria, que están totalmente descerebrados, dados al alcoholismo, a la drogadicción. Hay pero miles y miles y miles. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está sometida a una realidad barrial muy pobre en todo sentido. Hay 650.000 uruguayos que no superan los 30.000 pesos de salario. Por lo tanto, un ajuste, es decir, una estabilización económica a corto plazo se hace invisible. Es peligrosísimo trabajar así en un contexto fuertemente izquierdizado, continentalmente hablando. Es a nivel continental, con una correlación de fuerzas importante, con un contexto de colaboración de todas las fuerzas que integran el Foro de San Pablo, que se ayudan mutuamente, que militan, que tienen aparatos logísticos, que tienen aparatos propagandísticos, que trabajan fuertemente en los medios de comunicación y en redes sociales, porque además tienen concentrados los medios masivos de comunicación en la prédica marxista. Es desalentador, ¿m? Y no van a defender esos principios porque está adoctrinada gran parte de la población por considerar que los principios de un Estado republicano y democrático, la separación de poderes, el Estado de Derecho, que son las garantías jurídicas para todos nosotros por igual, la estabilidad jurídica, para estas masas de adoctrinados, de zombies, bueno, son principios obsoletos, parte de una época de las burguesías capitalistas, concentradoras de las riquezas y el poder político, según el verso que les imponen en las aulas ya desde las primeras etapas escolares. ¿Y desde cuánto? Desde hace 24 años, muy puntualmente, el relato marxista de la economía, de la economía y de la historia uruguaya, reciente.
la ideología de género, agregándosele a todo ello una especie de gran núcleo causal de esta profunda revolución, de este cambio transformador del Estado. Se emplean otras semánticas, otras palabras, no hablan más de revolución, hablan de transformación profunda, de cambios profundos. Todo esto se lo están dando en las aulas a los chiquitos y atraviesan toda la etapa escolar, la etapa liceal o de la UTU. Algunos ingresan con suerte a la universidad, la mayoría quedan en el camino, y todo ese refugo es un votante muy maleable, muy manipulable, porque queda por fuera de la exigencia del ámbito privado, que es altamente competitivo dada la revolución industrial, la revolución tecnológica, la revolución digital, informática, que es sumamente exigente. La revolución informática y digital exige formación, capacitación de ciudadanía a nivel universitario, a nivel terciario, a nivel técnico. Exige conocimientos de idiomas también. ¿Y quiénes tienen esa posibilidad real de hacer todos los estudios, atravesar todas las etapas de esa currícula de primaria, secundaria, universidad e ir luego a posgrado, como decía el doctor Rama? Es un núcleo menor de la población que es el que más podría absorber todas estas ideas. Pero un periodismo que plantee esto que yo estoy planteando no es permeable a esa población ya muy desprotegida, que vive otro mundo, otra realidad, y este tipo de temas no los escuchan, no les interesan, se aburren o se ríen, se mofan con esa soberbia típica de un zombi adoctrinado. Es imposible. Es imposible predicarles desde la racionalidad. Por lo tanto, hay que emplear otras estrategias, estrategias más carismáticas, más de impacto, con ejemplos contundentes y decirles que hay una firme convicción y voluntad política de llevarlos por una vida mejor si apelan a un modelo de libertad, como hizo Javier Milei en Argentina. La sociedad uruguaya de esta época está bajo la doctrina del Estado grande y del capital privado pequeño, pero no es sustentable un modelo así. Masas de cientos de miles de jóvenes sin estudio, convertidos al crimen organizado, otros a una vida miserable, otros a la vida miserable con adicciones, otros una vida miserable con trabajos afrales, no calificados, con bajos recursos económicos. Cinturones marginales muy grandes en Montevideo y en las principales ciudades de nuestro país. 650.000 uruguayos que en la actividad privada no superan los 30.000 pesos de salario. Entonces, una estabilización a corto plazo que no puede lograr un cambio para que eso mejore, no se nota. Y estás perdiendo un tiempo histórico político precioso que seguramente lo vas a perder como pasó. Además, con un montón de errores estratégicos a nivel electoral y con la propuesta de un candidato sin carisma, sin predicamento popular, sin arraigo popular, también era un escenario muy desfavorable electoralmente hablando para la coalición de gobierno. Y el pueblo acá ya es un pueblo zombie, cada vez más zurdo en las nuevas generaciones, y si esto sigue, cada vez será más y más zurdo, porque en verdad no fue un gobierno de derecha, ¿eh? Fue un gobierno progresista de centro izquierda, el de la coalición, a propuesta del presidente que concentró el poder en su personalidad, concentró el poder en esa cúpula del Partido Nacional, no buscó negociaciones más estratégicas con el resto de los partidos, pero en el resto de los partidos tenés también facciones políticas que son muy progresistas, muy hacia la izquierda, como es el sector Ciudadanos. Y después tenés la disparidad o el antagonismo de Cabildo Abierto, que es muy hacia una propuesta de nacionalismo y de un modelo estructural económico proteccionista. Hay muchas desventajas porque no hay en Uruguay una batalla cultural emprendida. No se emprendió la necesaria batalla cultural de acuerdo a los nuevos modelos que van a imperar en el mundo, que es precisamente la vuelta del liberalismo, comprobándose que es el único modelo viable para un país. El Estado pequeño, muy eficiente, muy profesional, profesionalizado, cumpliendo los cometidos esenciales del Estado de acuerdo a la Constitución para hacerlo en los hechos un Estado constitucional de derecho al servicio de la producción privada, al servicio de la estructura productiva genuina privada.
es decir, al servicio de todo el mercado de producción y de consumo de la vida privada, la actividad privada para la cual debe estar al servicio el Estado con profesionales servidores públicos que contemplen la protección de nuestras libertades, las garantías de nuestros derechos. Eso volvió en Argentina, volvió en Paraguay, pretende volver en Chile y en Estados Unidos volvió con Donald Trump, como también volvió ese modelo con Bukele en El Salvador, como lo pretende hacer en Italia Giorgia Meloni. Es decir, el mundo va a empezar a entretejer, digamos que la revenida, la vuelta de ese modelo liberal que campeó en la segunda mitad de la década del 80 del siglo XX y parte de la década del 90, porque se comprueba que es el modelo que permite a los pueblos realmente libertad y prosperidad, pero es un modelo de exigencia. Es un modelo que te plantea tener un capital humano importante para que la democracia republicana, con un Estado profesional al servicio de los particulares, al servicio de la protección de nuestros derechos, funcione realmente bien, necesitas una población altamente calificada en conocimientos, en educación, a través del sistema de enseñanza y en la educación de valores, porque el Estado va a ser el inspirador y también va a ser el escudo de protección de nuestros derechos, de nuestras libertades, para con las familias que se van a sentir integradas como tales. Así lo manda la Constitución en los artículos 40, 41 y 42. Así el Código también del Niño, el Código del Niño, el Código Civil. Pero todo eso hoy lo perdimos porque también perdimos a una sociedad que ya no está educada para ser ciudadanía republicana. Está educada para ser una ciudadanía ideológica, pugnando por un Estado ideológico cada vez más totalitario, cada vez más concentrador del poder político, del poder legislativo, del poder económico, del poder judicial, del poder financiero. Es decir, un Estado que controla nuestras vidas y nos dice cómo debemos vivir para hacer esa repartija hacia abajo, tomando la expresión de José Mujica.